voy dando conferencias por el mundo, en el Congreso, aquí, otros centros que me invitan. Solo tengo una conferencia, cambio las diapositivas de lugar, cambio el título de la conferencia y hablo de lo mismo. Hoy no. Hoy os voy a presentar un estudio diferente, bastante diferente de lo que me tenéis acostumbrada a hablar, porque sí que ya me habéis escuchado hablar del suicidio, pero en clave de prevención, porque sabemos que en el centro realizamos campañas de prevención. Principalmente concentramos esfuerzos en septiembre por el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, y en noviembre volvemos a tener actividades para consolar a los seres queridos que se quedan a este lado de la vida, intentando gestionar todos los sentimientos que experimentan las personas que tuvieron familiares o amigos que marcharon por la puerta del suicidio. Entonces siempre lo he tratado en clave de prevención o en clave de consuelo a las familias que están a este lado de la vida, y hoy vamos a tratar aspectos espirituales relacionados al suicidio, entrelazando este tema con el tema de la obsesión. Ya nos ha adelantado María Jesús que es un tema, son dos temas muy complejos. Os voy a servir de la mejor manera que soy capaz en este momento a través de esta conferencia, esperando siempre dejar esta puerta abierta para que podamos todos, encarnados y desencarnados, seguir adelante confiantes en la vida, en la perfección de las leyes divinas. Mis compañeros me han facilitado bastante el trabajo, porque entiendo que hay gente que se acerca a CEDS por primera vez en un día de jornadas, ¿no? O se acerca al espiritismo muchas veces por primera vez. Y yo, cuando me acerqué al espiritismo, fue en un día de conferencias así. Entonces entiendo que hay conceptos, tal vez ideas que no son conocidas, no son compartidas por todos, pero como la mayoría habéis estado en las dos edificantes conferencias que hemos tenido antes, de mis compañeros Andrea y José, me han facilitado mucho el trabajo. Pero simplemente por quedar en aspectos básicos, comprender que somos espíritus, no tenemos un espíritu, no tenemos un espíritu, tenemos un cuerpo físico, pero somos espíritus en evolución. Este espíritu tiene que manifestarse a través de la materia, como decía José, interactúa con la materia, y el elo que une el espíritu que somos a la materia que utilizamos para manifestarnos en este plano físico es el cuerpo espiritual, o perespíritu, como lo llamamos en la doctrina espírita. Pero en esencia somos seres vibracionales, como ya estamos entendiendo y nos ha explicado también José en su primera parte de la conferencia. Vibramos, afectamos a los demás con las vibraciones que emitimos, y somos afectados también por las vibraciones que los demás emiten. Nos buscamos y compartimos este mar vibracional, que en esencia es un mar de sintonía, en la medida que cuando yo emito estas vibraciones me voy uniendo por sintonía a aquellos seres que están en el mismo patrón vibratorio que yo. ¿Esto qué quiere decir también? Que nosotros tenemos patrones de comunicación cuando estamos encarnados, que son muy tangibles y fáciles de medir con los instrumentos que los encarnados tenemos. Que para escucharme tenéis órganos físicos muy bien desarrollados, y si tuviésemos aquí instrumentos para medir, podríamos medir el volumen de mi voz, las ondas sonoras, ¿no? Todos los aspectos más técnicos, porque son ondas físicas que estamos emitiendo. Pero las ondas mentales, estas que estáis desprendiendo vosotros cuando entendéis o no entendéis los conceptos que compartimos, o las emociones que estáis experimentando, que yo experimento por los nervios, por el deseo de hacer bien, por la satisfacción de estar aquí, ¿no? Por el reto al que me enfrento ahora mismo. Es decir, todas estas vibraciones que estamos todos emitiendo no son fáciles de medir con los instrumentos que nosotros tenemos ahora mismo en el plano material. Pero esto no quiere decir que no existan, todo lo contrario, existen,
y nos explica la doctrina espírita. Nosotros ya somos conscientes de que nos afectamos mutuamente a través de estas vibraciones, recordando que no son vibraciones que emitimos únicamente los encarnados, todo lo contrario, todos los espíritus, tengamos o no tengamos el cuerpo físico, emitimos estas vibraciones. Lo que pasa, claro, es que hay una franja vibratoria de estas vibraciones que tenemos que estar encarnados para captar, y otras que solo los desencarnados van a captar. Cuando ellos se comunican entre ellos, hay una franja vibratoria que nosotros, no todos, si no somos medios, no captamos esta franja vibratoria. Pero de todas maneras son principios básicos para comprender los aspectos que vamos a seguir estudiando para llegar al tema que nos incumbe hoy, que es el suicidio y su relación con la obsesión, y después de estos dos temas tan complejos, la esperanza, para que nosotros veamos qué tiene entonces la esperanza que ver cuando nosotros hablamos de temas que son tan duros. Si veis en esta pared tenemos estrellas. Me gusta recordar que representan para nosotros que estamos en fe a personas. Las hemos pegado en honor y recuerdo a personas que se suicidaron. Ahora mismo vemos unas pocas estrellas, pero podríamos pensar que cada una de estas estrellas es una constelación en sí misma. ¿Por qué una constelación en sí misma? Porque esta persona tenía una familia de encarnados que siguen aquí, y cada miembro de esta familia estaba influenciado de alguna manera por otros espíritus también que constelaban alrededor de esta persona. Entonces vemos a estas personas aquí, pero en realidad cada una de ellas una constelación, y vamos a intentar entender qué quiere decir entonces el suicidio para la trayectoria espiritual de estas personas. Cuando nos preguntamos, preguntó Kardec a los espíritus en el libro de los espíritus si el hombre tiene derecho a disponer de su propia vida, los espíritus le dieron una respuesta bastante contundente. Es posible que los que tenemos una visión espiritualista o ya afectada por la doctrina espírita, pensemos que es una respuesta obvia. Pero hay muchísima gente que no lo ve de esta manera. Hay muchísima gente que ante la pregunta al derecho a disponer de su propia vida, diría que si la vida es suya, puede hacer lo que quiera, lo que piense que es conveniente hacer de su propia vida. Y no tenemos que ignorar o rechazar este tipo de perspectiva, esta visión, porque alguien que esté pensando en el suicidio puede acercarse a nuestro centro o puede encontrar el vídeo que estamos haciendo de esta conferencia, y si nosotros simplemente damos una respuesta tajante, no, y pensamos que no vale la pena contemplar esta pregunta, nos equivocamos, porque hay personas que no tienen claro esta pregunta. A estas personas que no tienen clara la respuesta a esta pregunta, este no contundente, tal vez no sea un no tan contundente para estas personas, las invitaría a pensar sobre el derecho. El derecho, en mi visión, es una cosa positiva. Tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho a vivir. Por lo tanto, yo no puedo relacionar el derecho a la interrupción de la vida, porque lo natural es luchar por la vida. El instinto de supervivencia es un instinto no solo humano, un instinto que está en todos los reinos de la naturaleza. Nos escribía su planta José, que se gira para buscar el sol cada mañana, y es lo que nosotros hacemos, lo que hemos estado haciendo desde que el principio inteligente que nos anima estaba en los planos, en los reinos minerales. Lo que hemos estado haciendo toda nuestra existencia, desde que nos creó Dios, sencillos,
y ignorantes es luchar por nuestras vidas, encarnación tras encarnación, reino tras reino. Esta fuerza, esta pulsión por la vida es lo que nos ha traído aquí. Y es a esto a lo que tenemos derecho. Invito a cualquiera que no tenga esta respuesta clara, que no le dé un no contundente a esta pregunta, a pensar a qué debe tener derecho. Yo creo que tenemos derecho a la vida. Y por eso los espíritus no contestan a esta pregunta que no. El hombre no tiene derecho a disponer de su vida. Solo Dios tiene este derecho. Pero no como un Dios, un ser antropológico que tiene deseos, que tiene caprichos, que va a interferir en nuestras vidas. Dios creó leyes, las leyes naturales, y son estas leyes que nos han hecho tal como somos. Estas leyes nos han traído hasta aquí con este instinto de la supervivencia. Y además añaden algo filosófico los espíritus aquí. El suicidio voluntario es una transgresión de la ley natural, de la ley de amor, de la ley que nos debe conducir a todos a la perfección. Pero, un momento, dice el suicidio voluntario. ¿El suicidio no es siempre voluntario? Es la pregunta que Kardec hace a los espíritus. Pero se nos está diciendo aquí que el suicidio es una transgresión de la ley, que no tiene el hombre derecho a hacerlo. ¿Qué es esto del voluntario? Y aquí contestan los espíritus a esta pregunta sobre esta palabra. No es siempre voluntario. Vamos a profundizar en este aspecto. Y contestan los espíritus. El loco que se mata no sabe lo que hace. Yo, que siempre había leído esta pregunta de forma literal y pensaba en las personas que tienen graves desequilibrios psíquicos, hasta este momento de preparar esta conferencia no había pensado en el caso de la obsesión. Y creo que esta respuesta nos abre aquí una brecha de luz, una brecha de esperanza, para entender que personas que estén bajo una influencia obsesiva muy fuerte pueden llegar no a volverse locos en el sentido literal del término, no a estar psíquicamente o en nivel psiquiátrico dementes, pero a no estar en posesión razonal de su libre albedrío. Y aquí nos deja el libro de los espíritus una brecha para pensar en estas personas, entendiendo que la propia ley, la ley natural, ya se encarga de dar a todos, tanto los que se equivocan como tanto los que no se equivocan como los que nos equivocamos muchas veces. Esta ley natural se encarga de darnos tantas oportunidades cuantas necesitemos para llegar a la perfección. Vivimos, como os he dicho, en este constante intercambio, y la obsesión no deja de ser más de lo mismo, un intercambio que existe entre dos mentes o entre todas las mentes involucradas en un proceso obsesivo. Nos dice Becerra de Meneses en el libro Dramas de la Obsesión que sea cual sea la naturaleza del proceso obsesivo, no es más que dos fuerzas simpáticas que se chocan y se conjugan en un intercambio de afinidades. Y a lo mejor alguien que tiene ideaciones suicidas y piensa que tal vez sería mejor interrumpirse la vida, me va a decir: pero Janaína, ¿qué me estás diciendo? Que soy afín, que soy simpático a unos espíritus que me quieren hacer mal, que me quieren que yo me suicide, que me están empujando a este acto. No soy simpática a ellos. O tal vez los obsesores desencarnados que están aquí presentes, os estáis contemplando la idea de que yo no soy simpático, no soy afín a esta persona a quien quiero empujar al suicidio. Yo lo que quiero es hacerle daño. Y sin embargo, no se trata
de que nos caiga mejor o nos caiga peor este espíritu con quienes estamos interactuando. Se trata de que tengamos una historia en común, con que de alguna manera nos hayamos acercado a estos espíritus. Y si ahora lo que hay es odio entre un encarnado y un desencarnado, ya nos decía Chico Xavier que el odio es el amor que está muy enfermo. Entonces, esta relación de rencor, de odio, de deseos de venganza que une estas dos almas, estos dos espíritus en evolución, no es más que este intercambio a través de afinidades, que tal vez no tengamos claro en esta encarnación qué es lo que nos une, cómo es que nos hemos acercado de esta manera, pero algo hay en la historia de nuestras existencias que nos ha acercado, y este odio no es más que el amor que está enfermo, aunque no lo tengamos claro, tal vez los encarnados y tal vez los desencarnados tampoco, pero sí que nosotros que ya asumimos la doctrina espírita como este camino de evolución que nos enseña que todos llegaremos a la perfección, lo podemos ir asumiendo, y esto ya nos ayuda a pensar estos desequilibrios, estas enfermedades que sufren nuestros sentimientos en perspectiva. Pero sí que es verdad que en función de la historia espiritual que cada uno tiene, que desconocemos, podemos intuir lo que hemos hecho, podemos intuir las cosas que hemos experimentado en encarnaciones pasadas, observando la encarnación presente y viendo el nivel de desafíos existenciales que tenemos, pero no conocemos esta historia. Y es posible y muy probable que hayamos hecho daño a otras personas, igual que otras personas también pueden habernos hecho daño en encarnaciones pasadas. Sin embargo, nos encontramos aquí, ahora mismo, encarnados, y es posible que haya espíritus desencarnados que nos consideran adversarios, que se consideran adversarios espirituales de seres que estamos encarnados. Nos dice Ramatiz es un espíritu que no es propiamente un trabajador de lo que se puede decir la doctrina espírita, sería un autor más bien, un autor espiritual, más bien espiritualista, pero en este libro, Después del suicidio, nos dice algo que es muy propio, bien muy al caso a lo que nosotros estamos tratando hoy. Nos dice que el cuerpo físico, además de una cárcel, como nos estaba diciendo Andrea antes, de esta prisión, es también una armadura, es una protección contra los enemigos de las tinieblas. Y estos enemigos, estos adversarios espirituales que todos podemos tener en función de la historia espiritual que tengamos, buscan con tenacidad arrancar tal protección para mejor atormentar a sus víctimas. Es decir, cuando son capaces de ubicar un espíritu que consideran un adversario, tal vez no le esté escuchando esta víctima lo que está diciendo, tal vez no le consiga hacer sufrir todo lo que le gustaría. Entonces intenta con todas sus fuerzas hacer con que esta persona desarrolle la idea del suicidio para arrancarle del cuerpo físico y así tener mayor facilidad para atormentarle y llevar su venganza a término. Cada punto débil del hombre es analizado por los obsesores, que cuando lo encuentran actúan con los recursos más viles, implacables, a fin de llevarlo al suicidio. Entonces yo volvería a aquellas personas que vean el vídeo o que se hayan acercado a CEAS, porque no dan un no contundente a la pregunta de si tiene el hombre derecho a interrumpir su existencia física. Invitaría a estas personas a considerar que puede haber espíritus, adversarios espirituales, que le están infundiendo la duda a esta respuesta no, a este no contundente,
porque si no tienen el cuerpo físico, les será más fácil a estos adversarios hacerles pagar, entre comillas, ¿no? Llevar a término su venganza. Entonces, es más que suficiente, creo yo, esta respuesta para que nosotros alejemos todavía más la idea del suicidio. Creo que todos conocemos a Wall-E, hemos visto imágenes de Wall-E. Si entender lo que nos ha dicho Becerra de Meneses, Ramatiz, en esta afirmación de que el cuerpo físico es una armadura, una protección, también podemos entender que cuando estamos encarnados y las vibraciones se hacen en una frecuencia vibratoria de menor frecuencia vibratoria, es más difícil de encontrar a estos adversarios espirituales. Esto nos protege, nos da ventaja, y tal vez a los encarnados, y tal vez por esto, seguramente por esto, la ley natural ya hace con que nosotros no recordemos el pasado, porque igual que nosotros no recordamos qué es lo que hicimos en encarnaciones anteriores, es difícil a los que sí que recuerdan, que son los espíritus que nos van a encontrarnos porque estamos aquí en esta armadura, en esta protección, y hay que preservarla a todo coste, hay que mantenerla, cuidarla bien para que nos dure todos los años que nosotros podamos estar, para tal vez incluso reconciliarnos con estos adversarios espirituales. Tal vez también alguien nos va a decir, ¿no? Pero ¿quién es el que va a juzgar después si no me puedo suicidar, no puedo disponer de mi propia vida? ¿Ante qué tribunal voy a responder? Y en estos tiempos en que los tribunales y las decisiones de los jueces están al día, en el orden del día, están cuestionadas, ¿no? No cabe más que preguntar, ¿no? ¿Quién es el que me va a condenar, a juzgar? Y el tribunal, os tengo que decir, no vamos a poder transferir la culpa de una sentencia poco elaborada o mal elaborada, o de un mal sentido de interpretación de la ley, no lo vamos a poder transferir al exterior, porque el tribunal es el tribunal de la propia conciencia. Nos dice Becerra de Meneses en Los Drogas de la Obsesión que el suicidio es una de las transgresiones más dolorosas para la conciencia espiritual, porque la vida es el don primero y más sagrado que nos ha concedido Dios, la posibilidad de existir, y en cada encarnación una oportunidad más importante de buscar la perfección, limar las arestas, buscar el perfeccionamiento moral. Y cuando es consciente el espíritu en el plano espiritual de que ha cometido esta grave equivocación, esta grave transgresión de la ley, sufre muchísimo, pero no sufre porque exista un juez exterior que nos esté juzgando, no sufre porque Dios nos diga que tenemos que sufrir, sufre porque se da cuenta de la oportunidad que perdió, se da cuenta de cómo transgredió esta ley, y al tenerlo todos tan instintivamente relacionado a la existencia, que es la preservación de la vida, igualmente si alguien comete este acto, pues sufre las consecuencias en el plano espiritual. Sin embargo, nos dice Becerra de Meneses que los suicidios que tuvieron por causa la obsesión, es decir, un espíritu desencarnado que intenta alimentar en un encarnado el deseo de interrumpir su existencia física, presentan cierta parcela de atenuantes para la víctima y graves y más agravantes para el verdugo. Aquí ya vemos que es algo que se tiene en cuenta, pero no se tiene en cuenta como que Dios va a decir, o el juez, ¿no?
como este ha estado influenciado, pues lo aligeramos un poco la pena. O como ha sido el obsesor, pues más pesada la pena para este. No, es que el propio ser, al analizar su conciencia, ve lo que hace o lo que ha hecho y sufre en función de la responsabilidad que reconoce que ha tenido. Y por esto es lógico que las personas que se suicidan a raíz de haber sufrido una interferencia obsesiva contundente, pues aquí reconozcan su parcela de responsabilidad, pero también vean que de no haber tenido aquella influencia, tal vez no lo hubieran hecho. Igualmente el obsesor no es que ahora Dios lo va a liberar o le va a poner más años a su pena, es que él ve que además de cometer un asesinato, que es llevar a una persona a interrumpir su existencia física, tiene la responsabilidad de que lo ha hecho de forma planificada y él se siente todavía más responsable de lo que ha hecho. El obsesor responderá ante la conciencia por el asesinato, pero la persona que ha cometido suicidio también responderá. ¿Y responderá por qué? Por la debilidad y ausencia de fe con la que se entregó a las sugestiones ajenas. Es decir, en un caso de obsesión, no hay que lleve al suicidio, no hay víctimas y verdugos, no hay inocentes o culpables. Lo que hay son dos espíritus, un conjunto de almas que se están entrelazando una vez más, posiblemente en la historia de sus existencias, para resolver pendencias que tienen. Y aquí todos tienen su parcela de responsabilidad. Las leyes de fraternidad, nos dice Becerra de Meneses, que conducen los obreros del amor. ¿Quiénes son los obreros del amor? Nosotros, los encarnados que trabajamos en los centros espíritas, humildemente, pese a todas las imperfecciones que arrastramos, nos consideramos obreros del amor, no porque sepamos amar, sino porque tenemos el deseo de aprender a amar y hemos venido a servir. Y en las reuniones mediúmnicas, pues hacemos lo mejor que podemos. En las conferencias hacemos lo mejor que podemos. Cuando preparamos las sillas o limpiamos el centro, ponemos los libros, todo lo que hacemos, lo hacemos con amor y hacemos lo mejor que podemos. Pero también hay obreros del amor, tantos o más que nosotros los encarnados, que trabajan en el equipo espiritual de nuestro centro, de todos los centros, de todas las religiones, y me imagino que sin religiones también. Y estos obreros del amor están en todas partes, intentando evitar que personas se suiciden. Nos dice Becerra de Meneses que estos obreros del amor establecen la asistencia incansable al obsesor. Porque podríamos pensar que si alguien se suicida, pues lo que hay que rescatar, lo que hay que ayudar es a la víctima, es a la persona que, empujada por un obsesor, sucumbe ante la idea, ¿sucumbe se dice? No. ¿Sí? Se rinde o sucumbe, ¿no? Ante la idea del suicidio. Pero nos dicen las leyes de fraternidad que no es solo la víctima la que necesita, la supuesta víctima, la que necesita amparo, rescate y amor. Igualmente tenemos que amparar, acoger, no con menos amor, incluso con mayores parcelas de amor y comprensión al obsesor, con el objetivo de convencerlo a la reforma de sí mismo. Si leemos Memorias del Suicida, veremos en la descripción que nos hace Camilo Castelo Blanco, que es el espíritu que dicta este libro a Ivonne Pereira, una descripción horrorosa del Valle de los Suicidas. Y Camilo, que se suicidó porque se estaba volviendo ciego, nos dice que los mismos obsesores que alimentaron en nosotros, todos aquellos seres que están en el Valle de los Suicidas, las sugestiones para el suicidio
se divertían con nuestra angustia, haciéndonos creer que eran jueces que nos deberían juzgar y castigar. Y aquí tal vez pensáis, pero creo, Janaína, que no tiene sentido, porque me decías que era un tribunal de la conciencia y aquí hay espíritus en el Valle de los Suicidas que están haciendo sufrir todavía más a las personas que se suicidaron porque se creen sus jueces. Pero ¿por qué aceptan este juicio? Una cuestión de afinidad, porque se sienten culpables. Y aquí está el juego entre la víctima y el verdugo. Donde no hay víctima, no hay verdugo. Solo hay víctima y verdugo cuando existe una relación de sintonía entre las almas. Entonces aquí nos está diciendo Camilo que estos espíritus que se consideraban adversarios espirituales de estas personas cuando encarnadas sugerían ideas suicidas para que fuera todavía más fácil cuando perdieron su cuerpo físico atormentarles. Y nos narra Camilo Castelo Blanco esta vivencia que tuvo en el Valle de los Suicidas. Pero si el horror todavía no fuera suficiente para que nadie diera el paso al suicidio, todavía nos describe un contexto peor, porque por muy horroroso que nos pueda parecer el Valle de los Suicidas, hay destinos todavía peores que este valle. ¿Por qué? Nos explica Becerra de Meneses que estar en el Valle de los Suicidas ya significa de alguna manera estar bajo el amparo y la observación de los espíritus amigos, de la espiritualidad que se encarga de ayudar a todas las almas que ingresan en el Valle de los Suicidas. Todos los espíritus que están en el Valle de los Suicidas son de alguna manera candidatos a recibir un rescate y a ir a los hospitales y colonias correccionales que existen en el plano espiritual, especialmente creados para ayudar a las personas, a los espíritus que están en este valle, pero ya empiezan a tener condiciones de ser amparados y reconducidos a encarnaciones y que puedan mejorar y reparar el daño que hayan hecho. ¿Qué sería un destino peor todavía que el Valle de los Suicidas? Pues nos dice Ivonne Camilo Blanco mismo que existen también aquellos que son aprisionados o seducidos y desencaminados antes mismo de llegar al Valle de los Suicidas por bandas de obsesores que a veces fueron suicidas o mistificadores, entidades perversas. Entre la desencarnación de una persona que da el paso del suicidio y llegar al Valle de los Suicidas, puede haber algo peor. Puede que este espíritu sea conducido a lugares de más horror todavía, donde reciben la influencia de estas bandas obsesoras, que son organizaciones criminales del plano espiritual. No nos debería sorprender que en el plano espiritual existieran tales organizaciones, observando el mundo en que vivimos. El mundo material no es más que un pálido reflejo de lo que existe en el plano espiritual. Y si bien es verdad que existen colonias como nuestro hogar y tantas otras colonias donde reina el amor pese a que estemos en un planeta en vías de regeneración, no deja de ser verdad también que existen bandas criminales, tanto en el plano material como también en el plano espiritual. Pero ¿cómo es que tienen acceso a nuestras conciencias estas bandas criminales o estos espíritus que se dedican al mal? Estas entidades perversas continúan viviendo en la tierra al lado de los hombres. Están entre nosotros, contaminando la sociedad y los hogares terrenos que no les ofrecen resistencia a través de la vigilancia de los buenos pensamientos y prudentes acciones, haciendo infelices a incautas criaturas que les dan acceso con su misma inferioridad mental y moral. Es decir, somos nosotros en el momento en que abrimos espacio en nuestra esfera psíquica
para recibir la influencia de estos espíritus, que abrimos este espacio para que ellos puedan actuar. Y nos dice muy claro, con la invigilancia. ¿Qué es la invigilancia? La selección de pensamientos que no son los adecuados, por ejemplo, antes de ir a dormir, como nos explicaba Andrea. Si los libros, los vídeos, los pensamientos que cultivamos antes de ir a dormir no son los que nos van a conducir a un momento de tranquilidad, de reafimiento, de reencuentro con nuestro mentor espiritual o con nuestros seres queridos, si lo que este material hace es orientarnos hacia la búsqueda de adicciones, vamos a ser presa fácil para estas bandas de obsesores, organizaciones criminales que son capaces de analizar muy claramente todos nuestros puntos débiles y se aprovechan de estos puntos débiles. Pero nos dice también Camilo Castelo Blanco, de esta experiencia que vivió en el Valle de los Suicidas, nos habla de la colonia correccional Legión de los Siervos de María. Supongo que muchos hemos escuchado hablar de Nuestro Hogar, ¿no? Que es una colonia espiritual. Pues aquí es una fortificación, esta colonia correccional, que existe ahí en los márgenes del Valle de los Suicidas. Y que se constituye en un severo conjunto de murallas fortificadas con la defensa exterior de un foso y por las inmediaciones numerosos militares. Otra vez, no nos tiene que sorprender simplemente reafirmar lo que ya habíamos aprendido antes. Si nos están diciendo que hay bandas criminales, que hay organizaciones, ¿creéis que pueden estar las puertas de una colonia correccional abiertas? No. Este lugar tiene que ser un lugar protegido, donde se ingresa a través del rescate, salen grupos de espíritus preparados para las vibraciones que se producen en el Valle de los Suicidas, a buscar espíritus que ya estén en vías de regeneración, que puedan volver a empezar en esta colonia una caminada de armonización de su ser. Los trabajadores uniformados con largas blancas, batas blancas, se pasean por aquí, bueno, trabajan, ¿no? Están siempre trabajando, y ostentan en el pecho la cruz azul celeste por las iniciales de Legión de los Siervos de María. Nos habla Camilo Castelo Blanco de algunas dependencias de esta colonia correccional, y entre ellas están el psiquiátrico, la zona de aislamiento, donde están los casos más graves, el Hospital María de Nazaret, donde ya están los casos que tienen mayor, los espíritus que tienen mayor equilibrio espiritual y pueden ya ser orientados en este proceso de rehabilitación que están buscando, y la torre. Yo os voy a hablar un poquito de la torre, porque es esta dependencia del Departamento de Vigilancia. ¿Qué tareas realiza la torre? Pues entre estas tareas están la búsqueda de espíritus suicidas desaparecidos, aquellos que hemos dicho que ni siquiera llegaron a ingresar en el Valle de los Suicidas. Nos dice Camilo Castelo Blanco, por las informaciones que le van dando los responsables de esta colonia correccional, que existe en el plano espiritual, en esta colonia precisamente, tecnología desarrollada para buscar estos espíritus, y que también cuentan con la colaboración de antiguos obsesores. Es decir, aquellos mismos espíritus que se dedicaron en el pasado a empujar personas al suicidio, se rehabilitan colaborando con que los equipos espirituales puedan encontrar estos espíritus. También nos cuenta que bajo los avisos y órdenes que vienen de lo más alto,
el socorro de suicidas. ¡Oh, adiós! ¿Dónde estamos? Gracias. También nos cuenta, que bajo los avisos y las órdenes que vienen de lo más alto pueden enviar equipos que socorren a espíritus suicidas, espíritus de personas que se suicidaron. Y aquí, claro, porque les pueden llegar a los trabajadores de la torre de vigilancia orientaciones desde lo más alto si ellos no encuentran con su tecnología a estos espíritus, les pueden llegar órdenes de lo más alto. ¿Cómo llegan estas órdenes? ¿Cómo saben dónde están? Porque por muy desgraciado que sea una persona en esta existencia, siempre habrá alguien que le quiera. Y siempre habrá alguien que piense en él con amor. Siempre habrá alguien que haga una oración por esta persona. Y estas oraciones, es decir, ninguna oración cae en el vacío. Todos los pedidos que nosotros hacemos por nuestros familiares, amigos, personas que se suicidaron, son emitidas, recibidas por la espiritualidad amiga, conducidas a quienes puedan ayudar y retransmitidas a estos equipos que trabajan, por ejemplo, en esta colonia correccional para rescatar a estos espíritus, esté donde esté. No hay nadie que esté dejado de la mano de Dios. No hay nadie que esté fuera del alcance de la espiritualidad amiga. Esta torre también sirve, nos cuenta Camilo Castelo Blanco, de abrigo de obsesores en vías de regeneración, tutelados por servidores del Orden de María. Yo sugiero que leáis el libro para estudiar este tema, para ver cómo estos espíritus están aprendiendo qué es el Evangelio, qué es Jesús, qué es el ser espiritual, qué son las leyes morales, ¿no? Y tal vez nos veamos no del todo reflejados, porque nos recordamos quiénes hemos sido en encarnaciones anteriores, pero todos tenemos un pasado y podemos empatizar con quien está buscando esta información todavía. Y aquí ya empezamos a ver cómo la esperanza, que yo antes pensaba que la había metido con calzador aquí, suicidio, obsesión y esperanza, ¿no? Meto con calzador la palabra esperanza para dejar algo de luz en el final de mi conferencia. No hace falta llegar al final para encontrar la esperanza, porque el verdugo de ayer es el socorrista de hoy. Y son los mismos espíritus que empujaron estas personas al suicidio los que colaboran en la colonia correccional para la rehabilitación y rescate de los espíritus suicidas. Muchos de los integrantes de ese regimiento de la colonia correccional Legiones de los Siervos de María son discípulos de la iniciación cristiana y ensayan los primeros pasos en la senda de los trabajos edificantes, camino de la redención. Yo creo que aquí ya podemos, si teníamos juicios todavía guardados en algún rincón de nuestra conciencia, lo podemos tirar ya, ¿no? Porque si vemos que en el plano espiritual los obsesores que trabajaron, empujaron esos espíritus al suicidio, están trabajando, ensayando sus primeros pasos en la senda del cristianismo y del amor, también nos podemos ver a nosotros, trabajadores de la casa espírita, como dando nuestros primeros pasos en el trabajo edificante. ¿Quién aquí puede decir que nunca empujó ningún espíritu al suicidio? ¿Quién aquí podrá decir que no se ha suicidado? Lo único que podemos decir es que ya damos este no contundente. No podemos disponer de nuestras vidas. Esto es lo único que podemos hacer. Y por lo demás, tirar el juicio que todavía puede existir en nuestras almas. Nos cuentan
que estos obsesores tal vez hayan sido suicidas y ahora experimentan con nosotros. Camilo estaba aquí, había sido rescatado. Camilo había sido rescatado del Valle de los Suicidas. Experimentan con ellos la reparación de antiguos deslices. Y así vemos cómo sucede con toda la ley, como cada experiencia que nosotros tenemos, cada oportunidad de trabajo y servicio que nosotros tenemos, no son más que oportunidades para rescatar nuestro pasado, para reparación de antiguos deslices. Y por eso debemos dar las gracias a todas las personas que nos dan la oportunidad de servirlas. Nos cuenta todavía que otros espíritus salieron de la más negra impiedad. Fueron, además de suicidas, temibles obsesores. Y sus delitos, los crímenes que practicaron durante tan lamentables oficios, son bien fáciles de evaluar. Son fáciles de evaluar, no son fáciles de olvidar, pero la esperanza que nos deja aquí esta nota, esta observación, es que son estos espíritus los que están trabajando para el rescate y reorientación de los espíritus que se han suicidado. Yo en otra conferencia os hablé del trabajo en la casa espírita y el trabajador espírita, se llama el vídeo, lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Y os hablé de este caso, que es el caso de dos familias, una familia de desencarnados que son la familia de Timoteo y otro de encarnados que son, los encarnados son Timoteo y los desencarnados son la familia de Leonel. Y aquí hay un proceso obsesivo complejo difícil de describir, ¿no? Una historia difícil de describir entre estas dos familias, y no os voy a contar la historia. Podéis ir a YouTube en nuestro canal y buscar la conferencia, pero sí que quiero recordar que sale de la amiga de Leonel, una amiga de la familia que ve dos suicidios y un intento de suicidio en esta familia, escribe una carta a un centro espírita describiendo todo el doloroso cuadro. El centro espírita pone en acción servidores en desdoblamiento, que nos ha explicado Andrea hoy, y en desdoblamiento, juntamente con amigos espirituales, el medium auxilia este grupo. El grupo es llevado entonces a un centro espírita, ¿vale? ¿Qué nos cuenta Becerra de Meneses y este caso? Que se trata de un caso de obsesión colectiva simple, que necesita de socorro espiritual inmediato para evitar nuevos suicidios en la familia. Es decir, los suicidios que se han llevado a término en esta familia han estado impulsados por los espíritus desencarnados que estaban instigando a estos desencarnados a interrumpir sus existencias físicas. También nos cuenta que estos familiares, la familia de Leonel, no había cultivado valores para la salud mental, ni la meditación o cualquier asunto de elevación del espíritu, y así abrieron graves brechas para estas influencias. Tampoco la oración, y así fue como se convirtieron en campo fecundo para el acoso de las tinieblas. Si no hay otra, si nosotros sufrimos este tipo de acoso, es porque abrimos la posibilidad de que eso suceda. Suicidas y obsesores se encontraban aún retenidos en la escena de los acontecimientos en un drama trágico de difícil resolución. Pero si leéis el libro o vais a ver la conferencia, veréis que se hace un trabajo de auxilio tanto a obsesores como a las víctimas, y ellos son conducidos a mejores puertos. Después de este estudio, he resumido de alguna manera los tipos de lazos que pueden unir a espíritus desencarnados con motivaciones de obsesar, a espíritus encarnados y a estas supuestas víctimas que puedan tener. Y un tipo de lazo sería las deudas kármicas, que tienen un componente de odio y rencor importante, porque hemos hecho algo, ¿no? Nos consideramos su víctima hoy, la víctima de estos obsesores, pero en el pasado hemos hecho algo que hace con que estos espíritus sientan que tienen derecho a
cobrar, a vengarse de nosotros. Pongo la imagen de Malévola. ¿Habéis visto la película? Es fantástica, más que fantástica. No solo porque Angelina Jolie es la mujer más fantástica del mundo, sino también porque en esta película nos pone una visión del verdugo que todos deberíamos recordar. Porque escuchamos estos cuentos de hada y nunca nos preguntamos, ¿qué ha convertido a esta bruja en una bruja? Escuchamos las historias que nos hablan del malo, el malo de la película, pero ¿cuántas veces nos paramos a preguntar qué le sucedió a este ser para llegar a ser lo que es? No os voy a contar la película, la vais a ver. Es fenomenal porque nos muestra el antes, el durante y el después de la regeneración de un alma. Todo esto con el cuento, el cuento que era de la Cenicienta. La Bella Durmiente, sí, gracias. Es el de la Bella Durmiente, sí. Pero vamos, para lo que nos ocupa hoy, nos basta con considerar que son deudas kármicas que nos unen a estos espíritus. ¿Qué más nos puede unir a estos obsesores y estos obsesores a nosotros? La afinidad de carácter, la sintonía. Nos gustan las mismas cosas, apreciamos el alcohol, tanto nosotros como nuestros obsesores, apreciamos las drogas, nos pasamos con las drogas, el tabaco, el sexo pervertido y tantas otras adicciones que somos prolíferos en la creación de adicciones los seres humanos, ¿no? Pues aquí, cada una de estas adicciones que nos alejan de una elevación moral, nos acercan a espíritus que pueden, sintonizando con estos gustos que nosotros alimentamos, acercarse a nosotros y desear que nosotros perdamos el cuerpo físico para mejor poder atormentarnos. Algo más que nos puede unir a estos espíritus es el amor mal orientado o el apego, porque no siempre el obsesor desea hacer daño al espíritu encarnado. Una madre desencarnada que se aferra a estar cerca de su hijo y que este hijo tome las decisiones que ella cree que son las que tiene que tomar, también no deja de ser un proceso obsesivo. O de encarnado o desencarnado, si una madre está llamando constantemente a un hijo que marchó al otro lado de la vida, está obsesando a este espíritu también. Entonces, no deja de ser un vínculo por el amor, pero el amor que está mal orientado, porque aquí intenta dominar al otro. Y un otro tipo de relación de lazo serían las persecuciones organizadas por bandas de criminales espirituales que responden a estrategias de las tinieblas. Nosotros en el centro espírita nos organizamos, ¿verdad que sí? Que cuando llegamos aquí, no llegáis aquí y encontráis el centro improvisando, ¿ahora quién habla? ¿No? ¿Ahora dónde sentamos? ¿Ahora cómo? Organizamos bien nuestra actividad aquí. No tengamos duda que el mal también se organiza. Se organiza y cada vez que nosotros generamos luz, intentan con todas sus fuerzas apagar esta luz. Empezamos a molestar. Y como más molestamos, más felices y más fuertes nos deberíamos hacer. Porque si molestamos por la luz que emitimos, esto es una invitación constante, potente, intensa a la renovación de más almas, incluso de los obsesores. Entonces, no nos tiene que dar miedo saber que existen persecuciones organizadas por las tinieblas. Todo lo contrario, tenemos que estar todavía más fuertes, organizarnos más, vigilar más, hacer la campaña de dormir para despertar a tope
nuestra responsabilidad como trabajadores de la casa espírita, conocedores de la doctrina espírita y de todo lo demás es muy grande, simplemente porque tenemos la oportunidad de estar aquí y ahora. Vamos a hablar, ya intentando buscar el final, del mal y del remedio. ¿Cómo actúan estos obsesores? A través de la sugestión nocturna en desdoblamiento, instigando a esta persona durante su sueño físico, su descanso físico, a desarrollar ideas suicidas. Entonces, si eres una persona que no tienes este no contundente a la pregunta, ¿tiene el hombre derecho a disponer de su vida? Considera lo que haces antes de dormir, porque puede ser que en desdoblamiento te estén sugiriendo estas dudas. Influencia telepática y sugestión de cuadros mentales, están ahí infundiendo estas imágenes para que la persona cree el deseo. Muchas personas empiezan a verse, ¿no?, suicidándose. Y presión magnética, las emisiones constantes que pueden recibir. ¿Y cómo nos oponemos? ¿Cómo ponemos resistencia a esta influencia? La oración, este vínculo que nosotros tenemos que establecer de forma constante con nuestro mentor espiritual, con la espiritualidad amiga, con lo demás sagrado podemos cultivar en nosotros, el cultivo de valores elevados, la transformación moral, porque no deseamos abrir brechas para que puedan encontrar más posibilidades de influenciarnos, el evangelio en el hogar, escoger un día a la semana, una hora que os vaya bien, puede ser la hora que sea, pero tiene que ser esta hora concreta para que los amigos espirituales puedan acudir. Poner agua, abrir el evangelio al azar, leerlo en voz alta, oración final y beber el agua. No tiene que durar más de 15 minutos. Y se atraen aquí fuerzas espirituales con el deseo de sanar el ambiente que tenemos en nuestro hogar, conducir a mejor puerto los espíritus que puedan estar aquí, tal vez con intención de empujarnos al suicidio, y así protegernos y estar más fuertes. Y el trabajo en el bien. No tiene que ser en el centro espírita, pero que tiene que ser en el bien. Yo cuando oro y sucede algo que necesito ayuda o que pido ayuda para alguien, no pido justicia, porque la justicia no necesita oraciones. La justicia se produce siempre. Antes o después, tal vez no en el momento que nosotros la deseamos, pero la justicia se produce siempre. Yo lo que pido es misericordia. Y si bien es verdad lo que nos dice San Mateo, ¿no?, que Jesús dijo que en verdad nadie saldría de ahí, donde sea ahí, puede ser en el Valle de los Suicidas, puede ser en lugares peores, puede ser un planeta primitivo, nadie saldría de ahí hasta pagar el último centil. No deja de ser verdad también que nosotros, al no ser perfectos, podemos ser misericordiosos unos con los otros. Porque el que es perfecto tal vez ya haya olvidado los errores que ha cometido. Y todos nuestros mentores espirituales son espíritus que también tienen una trayectoria espiritual y nos amparan, nos conducen, porque también hicieron de la suya en su pasado espiritual. Y nosotros si ayudamos a alguien es porque también metemos la pata muchas veces. Y por eso los obsesores también se pueden regenerar, porque meter la pata es propio de lo que nosotros somos. Pero regenerarse también, y a través de la misericordia nos podemos apoyar los unos a los otros. El que haya visto el auto de la compadecida, si no lo habéis visto todavía, vedla. Es una escenificación en la que unas personas habían cometido muchos deslices en su vida, y llegando a este tribunal donde estaba Jesús y el diablo ya tenía casi condenados a estos espíritus. Cuando los espíritus cantan una musiquita, si queréis podéis cantar una musiquita para pedir misericordia, si queréis podéis hacer una oración, pero buscad esta ayuda.
estos cantan una musiquita para pedir la ayuda de María, que es la misericordiosa. Y yo, en estos tiempos que tengo una niña pequeña y tengo poco tiempo para hacer nada, me he pillado pensando que Jesús no tuvo hijos. Porque se tenía que concentrar en su misión. Sí, no podía. Pero María sí que tuvo un hijo. María sí. Seguramente por esto es la responsable, nos dicen los espíritus, de los hospitales y colonias correccionales que están en el Valle de los Suicidas, organizando el trabajo de rescate y reorientación de los obsesores. Porque como madre no puede hacer otra cosa. Voy a acabar con la imagen del puente Golden Gate, que tal vez habréis escuchado hablar historias, datos de muchísimas personas que se han suicidado en este puente. Tal vez no veáis la imagen en toda su belleza, pero está el puente aquí, ¿veis? Las torres del puente, y está entrecubierta por nubes. Y como quiero acabar con la esperanza, la definición de esperanza está en Hebreos y nos la recuerda Pablo de Tarso. Es pues la esperanza, la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es posible que en muchos momentos de nuestras vidas nosotros no veamos dónde estamos, porque estamos sufriendo tal vez una influencia obsesiva. Pero no es menos verdad que el puente siempre está ahí, aunque nosotros no lo veamos. Todos podemos pisar, porque aunque no veamos el puente está ahí. La ayuda está ahí. La posibilidad de regeneración para todos los espíritus que están o hayan trabajado en las tinieblas está ahí. Solo hace falta que nosotros lo busquemos. Y con esta invitación a que en los dos planos de la vida lo busquemos con todas nuestras fuerzas, os doy las gracias por haberme escuchado.